Sí, ¿Sí? profe. Bueno, perfecto. Bueno, este grupo de bacterias se llama micobacteria, también se las conoce, suelen decirse como que son los BAR. BAR quiere decir bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces acá ya vamos a empezar a tener otra coloración distinta al Gram. Acá no vamos a hablar de Gram positivo o Gram negativo. Vamos a hablar de bacilos ácido alcohol resistentes. Si recordamos, la coloración de Gram era primero se coloreaba con violeta, se fijaba con Lugol, se los comento, no importa si por ahí no lo tienen muy claro, se decoloraba con alcohol y acetona y se contracoloreaba con fucsina. Por lo tanto, los gram positivos tomaban el violeta, se veían de color más violeta, justamente, más azules, mientras que los gram negativos se coloreaban con el último colorante que era la fucsina. La decoloración era con alcohol y acetona. Estos bacilos se llaman ácido alcohol resistente porque la decoloración se hace con alcohol clorhídrico. Alcohol y ácido clorhídrico es un decolorante muy, pero muy fuerte, pero la pared de las micobacterias lo que tienen es la capacidad de poder resistir esa decoloración. Por eso estamos hablando de ácido alcohol resistentes. Hay algunas micobacterias de importancia clínica. Las más importantes es el complejo Mycobacterium tuberculosis, que tiene un montón de bacterias, y el otro es el Mycobacterium leprae, que produce la lepra. La lepra es una patología que si yo pregunto acá, denme un segundito, por favor, para que se metió un segundito. Ahí voy, ¿eh? Segundo. Bueno, acá les cuento una intimidad. Estoy dando la clase y viene el gato de mi casa y se me sube encima. Así que por eso tuve que sacar al gato. Bueno, volvamos. Y no puedo hacer dos cosas a la vez. Vamos a compartir pantalla otra vez. ¿Están viendo la pantalla o no se fue? No, profe. No, vamos de nuevo. Bien, ahí estamos. Bueno, y el Mycobacterium leprae que produce la lepra. Acá la lepra, inclusive con tuberculosis, yo le comentaba a algún amigo, digo, no, mira, el martes a la mañana no, al mediodía no podemos reunirnos porque tengo que dar una clase en la Facultad de Tuberculosis. Y lo primero que me dicen es, si no hay más tuberculosis, bueno, nada más alejado de la realidad. Y ni hablar si digo que vamos a hablar de lepra. No tiene nada que ver con el Club Atlético Newell's Old Boys. ¿Alguno sabe por qué se le llaman leproso a los de Newell y canalla a los de Central? ¿Alguno? Pueden Creo abrirlo. que ellos hacían un trabajo para un lugar que tenían pacientes con lepra, algo así era, ¿no? Bueno, se quiso hacer un partido amistoso hace muchísimo tiempo entre Central y Newell, a principios del siglo pasado, estoy hablando de 1930, 1920, qué sé yo. Eh, y bueno, a beneficio de una casa donde había enfermos de lepra, y ahí los de Central se negaron. Entonces ahí quedaron los canallas y los leprosos. Y ahí viene la época. Tiene que ver con justamente un leprosario, que era unas casas donde estaban personas enfermas de lepra. El Hospital Carrasco, acá en la ciudad de Rosario, es un hospital especializado, ahora es un hospital más multifacético, pero en su momento era un hospital especializado en enfermedades infecciosas, en donde tuvo muy importante el tema del tratamiento de la tuberculosis, de la lepra y en la epidemia de SIDA, los pacientes HIV
en el año alrededor del año 80. Em, pero bueno, lepra existe. Yo vi un caso de lepra y tuberculosis, ni le cuento. Hay dos personas cercanas conocidas que tuvieron tuberculosis, dos empleadas del laboratorio que tuvieron tuberculosis. Hay dos médicos que conozco que tuvieron tuberculosis. O sea que acá estamos hablando de que no tiene nada que ver ni con la condición social, ni con la inmunodepresión, si bien hay una predisposición, ni con una persona indigente. Inclusive uno de los médicos que tuvo tuberculosis es actualmente también docente del IUNIR. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando hablen de tuberculosis, no digan como que es algo pasado. O sea, hay tuberculosis, se van a encontrar tuberculosis, y tienen que tenerlo en cuenta. Creo que algo hablaron de tuberculosis en pato, es una enfermedad granulomatosa crónica que produce una necrosis gaseosa. Eso tiene importancia porque esa necrosis gaseosa, cuando se rompe al bronquio, eh, hace que ese material sea expulsado y esa cavidad, que se llama caverna tuberculosa, está llena de bacilos. Es un bacilo aerobio, ácido alcohol resistente, ahora vamos a hablar un ratito más, pero ya les voy adelantando algunas cosas. Ese paciente que tiene el bacilo metido adentro de su cuerpo, cuando esta caverna se rompe al bronquio, obviamente es un paciente que elimina esos bacilos por vía aérea y es un paciente contagioso. Se habla de un paciente bacilífero, o sea que es un paciente que contagia, ¿eh? O sea que la principal vía de contagio de la tuberculosis es la vía respiratoria. Son con las gotitas de flush, cada gotita de flush es una unidad infecciosa. Cada vez que uno habla, tose, estornuda, libera un montón de gotitas de flush. Yo, por ejemplo, creo que ya debo haber largado unas 6.000, 7.000 gotitas de flush enfrente del monitor, o sea que si yo estuviera con tuberculosis y fuera un paciente bacilífero, sería potencialmente un paciente que contagia. Esto es importante porque nos obliga a hacer un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es mirando en el microscopio justamente una muestra, es lo que se llama una baciloscopía. Y los pacientes que tienen baciloscopía positiva, rápidamente hago el diagnóstico de tuberculosis. Después la puedo cultivar a la bacteria, es una bacteria que crece lentamente, se la puede cultivar, se le puede hacer antibiograma, pero todo eso me lleva mucho más tiempo y yo no puedo darme el lujo un paciente bacilífero que esté por la vida largando bacilo de Koch. Con lo cual estoy diciendo que el que descubrió esta bacteria fue Robert Koch. A ver si acá aparece Robert Koch, este señor. Este señor descubrió la bacteria, pero se murió en el año 1910. Ya conocíamos a las bacterias. Profe, no se Sí, está presentando. O sea, se está ¿no se está presentando, pero presentando? no cambia la diapositiva. Creo que tenés que tocar presentar. Bueno, vamos de nuevo. Creí que se estaba presentando antes y todo lo que pasé. Bueno, ahí, Sí, ahí sí. ahí sí. Bueno, eh, este señor, que se llama Robert Koch, Roberto Koch, era un médico, médico de Prusia, prusiano. Prusia no existe más, es de una región en Europa. Antes Europa tenía distintos reinos, estaban los reyes de Prusia y después por distintas cuestiones políticas se fueron desapareciendo y apareciendo otros nuevos países. ¿Alguien se acuerda cuándo se descubrieron los antibióticos? ¿En qué año? Más o menos, no importa justo. Alexander Fleming. Se los dije. Más o menos alrededor de la Segunda Guerra Mundial, año 1940 y pico, se descubrieron los antibióticos. O sea que este señor, Robert Koch, descubrió a la bacteria que producía la tuberculosis, pero nunca la pudo tratar. De hecho, ni se enteró que era una enfermedad que se trataba.
Las diapositivas que estaban antes, las vamos a ver si las podemos pasar para que... Esta la vi dos, la bacteria, tuberculosis y el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae. Esto creo que vieron. El Mycobacterium, ahora volvemos un ratito a la historia. El Mycobacterium tuberculosis es un complejo, en realidad, en donde hay dos que son más importantes, que es el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. ¿El bovis de dónde vendrá? Obvio. De... La vaca. Bueno, muy bien, por lo menos alguno me escucha. Bien, es una micobacteria que es de los animales propiamente dicho, preferentemente las vacas. Y no sé si ustedes recuerdan que yo les comenté que todos los tambos en donde se comercializaban productos lácteos tenían que estar oficialmente libres de tuberculosis, de aftosa, de brucelosis, de anthrax. Por lo tanto, todos los animales para comercialización tienen la vacuna contra la tuberculosis y no se pueden comercializar esos productos. Sin embargo, aparecen algunos casos de Mycobacterium bovis, sobre todo de productos artesanales en donde son de leche de vaca que no está oficialmente libre de tuberculosis. Y ahora les voy a mostrar un caso de unos años atrás. O sea que el Mycobacterium bovis, al ser algo que ingresa con los lácteos, va a ser una patología digestiva y produce una tuberculosis digestiva. Cuando principalmente la tuberculosis que ustedes van a llegar a ver es una tuberculosis respiratoria o inclusive diseminada. Hoy en día prácticamente no se ve tuberculosis diseminada porque todos estamos vacunados contra la tuberculosis. Pero ustedes estarán pensando, si hay vacuna contra la tuberculosis, ¿cómo el profesor me está diciendo que aún hay tuberculosis? ¿Alguno se acuerda cómo se llama la vacuna de la tuberculosis? El ABCG. La Es la polivalente. BCG. No se confundan, BCG que viene a ser el bacilo de Calmet y Guerin, de ahí viene BCG, con lo que yo les nombré, la triple bacteriana que es DPT, difteria, tétanos y bordetella pertussis. Bueno, la vacuna de la tuberculosis es la BCG. Es una vacuna que es infa. Le doy esto y después ya lo pasamos rápido. Profe, disculpe, Eh, una infectiva que está producida por una bacteria viva, atenuada, y justamente es un Mycobacterium bovis, este de las vacas, este que produce tuberculosis digestiva, en profe, forma atenuada, y es la vacuna que se coloca, eso hay planes que van cambiando, por ejemplo, la BCG se pone al recién nacido si pesa más de 2 kilos, y después se ponía en mi época al ingreso escolar. La vacuna BCG actualmente se pone en el recién nacido, y es la cicatriz esa que todos tenemos en el hombro, o hombro derecho o hombro izquierdo, una cicatriz que justamente es de la vacuna BCG, porque produce una infección leve, porque es una bacteria atenuada, en la zona de la inyección, produciendo un granuloma y dejando la cicatriz en el hombro derecho o hombro izquierdo. Yo, por ejemplo, tengo dos cicatrices, en mi época se ponía también al ingreso escolar y ahora solamente al recién nacido. ¿Por qué les parece que se pone al recién nacido la BCG? Participen, así hacemos una clase interactiva que es más linda. Tiene que pesar más de 2 kilos, porque una vacuna infectiva, y bueno, eh, digamos que tiene que tener algo de inmunidad. Un chiquito prematuro que es un inmunodeficiente fisiológico, no le van a poner la BCG. Pero el chico sale de la maternidad o la neonatología con su vacuna puesta. ¿A alguno se le ocurre por qué? ¿Tan rápido lo tengo que vacunar? En realidad, ni bien sale a la calle, ya está expuesto
al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ni bien nace, yo lo tengo que estar controlando y previniendo para que no se contagie. Entonces, no tengo ningún interés en demorar su inmunización. Bien, dentro de las micobacterias está el complejo Mycobacterium tuberculosis, que ya las conoces como micobacterias típicas, y entonces después habrá otras que son especies, como dice la diapo ahí, micobacterias no tuberculosas, o también se las conoce como ambientales, oportunistas o atípicas. Estas micobacterias son mucho más raras, suelen ser mucho más resistentes y son oportunistas. Y el más importante es un complejo que se abrevia MAI, Mycobacterium avium intracelular, que es un complejo que suele afectar sobre todo a personas inmunodeprimidas. Cuando yo me formé en infectología, justamente en el Hospital Carrasco, había muchos pacientes HIV positivo que en esa época llegaban al estadio SIDA, ¿eh? Cuando estaba el típico síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y era muy común que los pacientes tengan el complejo MAI, o sea, micobacterias intracelulares, dentro de su infección. También era común en ese tipo de paciente inmunodeprimido que la tuberculosis que hacían era una tuberculosis diseminada. Lo que hace la vacuna, y esto es un concepto muy, pero muy importante, es no evitar la tuberculosis. O sea, yo vacunado puedo aspirar el bacilo, puedo hacer una tuberculosis primaria en donde generalmente es asintomática, y lo que hace la vacuna es no evitar eso, sino evitar que se disemine. Las personas vacunadas raramente van a tener una diseminación de su tuberculosis, que en su momento era una tuberculosis pulmonar. ¿A dónde se disemina? La habrán visto en pato, a otro pulmón por vía hematógena, o sea, una tuberculosis que se conoce como tuberculosis miliar, porque el pulmón queda como con granitos todos de mijo. Eh, Puede diseminarse por vía sanguínea a sistema nervioso central, donde hace una tuberculosis meningia. Eran los cuadros que nosotros veíamos en los pacientes con SIDA. Puede diseminar a riñón, haciendo tuberculosis renal. Puede diseminar a huesos, haciendo una tuberculosis sobre todo en las vértebras, lo que se conoce como mal de Pot. Esta tuberculosis en las vértebras, el mal de Pot, fue lo que sirvió en la antropología para descubrir que la tuberculosis existe desde que existe el hombre. En momias han encontrado lesiones compatibles con tuberculosis desde 20.000 años antes de Cristo. O sea, desde que empezó la inmunidad se encontraron lesiones compatibles con tuberculosis. Y 20.224 años después seguimos teniendo esta patología. Entonces, les cuento una anécdota simpática. El señor Roberto Koch, para hacerlo más amigo, señor Roberto Koch, él estaba convencido de que había un patógeno que producía esta enfermedad. Entonces él hacía distintos tipos de coloraciones para ver al bacilo y no lo podía ver. Eh, Hasta que un día, de casualidad, porque muchas cosas aparecen de casualidad, lo pudo ver. En un ratito le voy a contar cómo los vio, pero fue de casualidad. Roberto Koch hizo los postulados de Koch, que hoy en día creo que Juan Pablo algo le nombró de los postulados de Koch. Los postulados de Koch es que uno puede tener, ¿en qué consisten? Si bien están un poco antiguos y fueron modificados, pero sí para conocer algo de historia de la medicina. Ustedes muy bien el año pasado con mi amigo Willy hicieron historia de la medicina, estudiaron. Los postulados de Koch hablan de que un patógeno tiene que poder aislarse de un paciente o de un animal enfermo. Una vez que se aísla, se tiene que reproducir y poder cultivar en cultivo puro. Cuando yo inoculo ese patógeno
en un organismo sano o en un animal sano produce la enfermedad y luego vuelvo a recuperar la misma bacteria. Esos son los postulados de Koch, que digamos es la base de la microbiología. Vos estás enfermo, te saco un patógeno, lo cultivo, se lo inocula a otro y esa otra persona se enferma. Ahí empezó a demostrar un poco la etiología infecciosa de algunas enfermedades, porque como saben de la historia de la medicina, se pensaban que las enfermedades venían porque aparecían, porque se heredaban, porque era un espíritu maligno que me invadía mi cuerpo, y hacíamos un montón de magia para tratar de curarnos. Justamente en el caso de la tuberculosis, se pensó que era una enfermedad hereditaria, una enfermedad congénita, porque como una persona lo tenía y dentro del mismo grupo familiar, el hijo o la esposa o otros hijos o los nietos tenían tuberculosis, era porque había heredado del padre al hijo esta patología, cuando en realidad lo que había pasado es que dentro del mismo grupo familiar se habían contagiado de la misma enfermedad. Entonces, lejos está la tuberculosis de ser una enfermedad genética. Bueno, esto ya les fui contando que se conoció la tuberculosis desde el inicio de la edad. Los griegos, 400 años antes de Cristo, esto no tienen que anotar nada, solamente un poco de anécdota, pero describían a los enfermos como enfermos tísicos. Ellos le llamaban tisis, en latín Phitis, tisis, a una patología en donde el enfermo era un enfermo adelgazado, anoréxico, sin apetito, sudoroso, con expectoración, pálido, muy adelgazado. Ese enfermo le llamaban un enfermo tísico. Y de hecho, hasta hace no tantos años atrás, los sanatorios, los hospitales que tenían distintos sectores, porque tenían tipos pabellones, tenían distintas salas, en donde una de las salas era la sala de neumonología y tisiología. Se hablaba de tisiología. Hoy en día ya prácticamente no se utiliza más, pero estamos hablando que esta patología viene desde siempre. Y acá abajo, en el cuadrito de abajo, dice: la tisis, o sea, la tuberculosis, es difícil de diagnosticar y fácil de tratar en sus primeras fases, mientras que es fácil de diagnosticar y difícil de tratar en su etapa final. O sea, cuando yo veo el enfermo tísico, yo sé que ese paciente tiene una tuberculosis, pero no tengo ni la más pálida idea de cómo tratarlo, porque obviamente no conocíamos los antibióticos en esa época. La tuberculosis no fue un problema, porque la tuberculosis en la Edad Media la gente vivía en el medio del campo, vivía separada, era una familia por un lado, otra familia por otro lado, pero cuando llegó la Revolución Industrial, en donde hubo una migración importante de gente del campo y empezaron a aparecer las grandes urbes, en donde empezó a haber más hacinamiento, más contacto íntimo de persona a persona, ahí empezó a ser un problema la tuberculosis. ¿Me van siguiendo? ¿Se comparte la pantalla? ¿Sí? Bueno, acá tenemos remarcado al señor Roberto Koch, que en el año 80 y pico presenta en la Sociedad Fisiológica de Berlín sobre el bacilo de Koch. Ese es el nombre, en realidad es Mycobacterium tuberculosis. Y acá empezamos a ver otro nombre que se llama Ciel y Nielsen, que esta es la coloración que fueron perfeccionando. La coloración de Ciel-Nielsen es la coloración que se utiliza actualmente para ver estos bacilos ácido-alcohol resistentes. Ahora le cuento la anécdota de Koch. Koch quería buscar cuál era el patógeno y hacía distintas coloraciones y no lo podía ver. Hasta que una noche, cansado de mirar en el microscopio, dejó esos preparados, los tiró y dijo: "Bah, estos preparados no sirven", los tiró y cayeron arriba de una estufa. Como hacía mucho frío en Europa, la estufa estaba prendida y eso hizo que los colorantes pudieran entrar a la pared de la bacteria. Él no lo sabía,
al otro día se levantó, dice, bueno, voy a ver si ahora más descansado puedo encontrar algo, y oh sorpresa, cuando puso en el microscopio, empezó a ver unos pequeños animalitos tenidos, que era justamente el bacilo de Koch. Ahora vamos a ver por qué esto del calor hace de que puedan colorearse mejor las bacterias con esta coloración que se llama coloración de Ziel-Nielsen. O sea, hasta ahora vimos la coloración de Gram y ahora vamos a ver la coloración de Ziel-Nielsen, que es la que utiliza alcohol y ácido clorhídrico para decolorar, que es un decolorante mucho más potente, por eso se llaman BAR, bacilos ácido alcohol resistentes. Y después hablando un poquito de tratamiento, fíjense que recién en el año 44, o sea, 30 años después que se murió Koch, unos señores, así como Fleming en el 40 y pico descubrió la penicilina, pero la penicilina no es activa frente a micobacterias, el Streptomyces, que es otro hongo, produce otra droga que se llama streptomicina, que hoy en día es una de las drogas que se utilizan para tratar a la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis no se lo vamos a pedir, probablemente en fármaco o en la parte de cuando vean infecciosas. Es un tratamiento que se utiliza muchas drogas, justamente porque las bacterias van mutando muchísimo, entonces aparecen muchas variantes resistentes y hace que los tratamientos de la tuberculosis sean tratamientos que tengan que hacerse inclusive hoy documentados. O sea, al paciente que tiene una tuberculosis se le dan varias drogas, son 3 o 4 pastillas, inclusive algunas inyectables, las streptomicinas inyectables. Entonces se imaginan durante 6 meses que una persona se tenga que pinchar la cola todo el día para ponerse un antibiótico y tomar 4 pastillas juntas. Entonces, como hay mucho abandono del tratamiento, lo que se hace es decirle, hola Juancito, ¿cómo te va? Hoy es lunes, tomá, vení, tomá las pastillas acá delante mío, te ponemos la inyección. Listo, andate, vení mañana. Mañana tiene que venir otra vez Juancito y ponerse y tomar las pastillas adelante del asistente social o del personal de salud. Y así durante 6 meses. Porque si no tomamos hacemos el tratamiento en forma controlada, vamos a encontrar que las bacterias se hacen resistentes. Y eso es un problema que vamos a ver dentro de un ratito. O sea, 30 años después de descubierta esta bacteria o 40, empezamos a tener el tratamiento. Hasta antes sabíamos que había tuberculosis, sabíamos que la gente se moría de tuberculosis, pero no la podíamos tratar. El otro paciente cercano que yo vi fue un estudiante de medicina que estaba haciendo una rotación, como ustedes van a empezar a hacer este año y más sobre todo el año que viene, quinto año, en donde rotando por la sala de pacientes, yo era residente, pacientes HIV positivo con estadio SIDA y había mucha tuberculosis, se enfermó de una tuberculosis y una tuberculosis resistente contagiada seguramente por un paciente. Estas son las especies de tuberculosis más importantes. La primera es el Mycobacterium tuberculosis, que es patógeno para el ser humano. El Mycobacterium bovis se los nombré, también es muy patógeno para el ser humano. Y los otros son más oportunistas. Fíjense que acá en esta zona aparece el MAI, el Mycobacterium avium intracelulare, que es un patógeno oportunista y que no tiene 4 o 3 crucecitas porque no está también exclusivo del ser humano, es el Mycobacterium leprae. Y los que son de Brasil tienen que estar muy atentos a la lepra porque es uno de los 3 países que más lepra tienen en el mundo, junto con India y con Pakistán. En Argentina hay también muchos casos de lepra, obviamente a menor nivel, por eso es una enfermedad que uno puede decir que sea un poquito hasta ahora. Bueno, esto es una diapo que es de mayo del 2022, o sea, tuberculosis que llegan con cuadros avanzados de diagnóstico en la Argentina. Hoy estamos teniendo casos gravísimos de personas con tuberculosis
un efecto de la pandemia. Hay diferencia cualitativa en el estado de situación de los pacientes por la demora de diagnóstico y curarse. Bueno, y habla de toda la diferencia y todos las de tuberculosis. Me están diciendo. Sí, profe, está cortando. Ahora más o menos. ¿Me sigue el diapo de los 3 patógenos más importantes? Sí, eso sí, profe. ¿Me escuchan? Es como que se reconectó, me parece. ¿Sí? Ahora Hola sí, profe. Damián, Ahora sí. Bueno. hola a Eh, todos. enseguida avísenme cuando se corta porque yo acá no me entero. Bueno. Hola Damián, Karina por acá. Hola, Cari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, recién llegaste justo para restablecer el Wi-Fi, mira, estábamos ahí. Sí, Bueno, pantalla, ¿sí? Sí, se ve, pero pone Déjame ver. para presentar. Perfecto. Así cambia. Bueno, estamos acá. ¿Pudieron ver esta diapo? ¿Se vio esta sí? Vos, listo. Sigamos. Entonces, Pero, fíjense profe, que, hay que poner para presentar, porque si no, no va a cambiar los PowerPoint. bueno, a mí me figura, como estoy compartiendo, vamos a suspender y volver. ¿Vieron que es más fácil presencial? No me pidan más virtual, ¿eh? Ahí está. ¿Estamos? Sí, ahora está. Bueno. Aparte perdí el entrenamiento, porque como me tuvieron que obligar durante 2 años a usar virtualidad, ahora ya perdí el entrenamiento. Bueno, eh, entonces, los patógenos que tienen bien para el ser humano son el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, que es animal, que el bovis se lo nombré cuando les dije de la vacuna BCG, de la vacuna de Calmet y Guerin, que es una vacuna infectiva, porque esto lo vamos a ver mucho, ¿eh? Vacuna infectiva o no infectiva. Y la lepra. Bien, me escucharon que había 3 países más importantes en el mundo que eran países que tenían mucha lepra. Bueno, vamos a seguir avanzando. Exacto, muy bien. ¿Alguno de los de Brasil conoce algún caso cercano de lepra que me puedan contar? Y mi abuela. Bien, bien. ¿Eh? Es una enfermedad contagiosa, pero el contagio tiene que ser muy íntimo. ¿Eh? Yo después le voy a contar alguna anécdota de una. Y no tiene nada que ver con ninguna depresión, ni con condiciones de vida, ni con nada. Es una enfermedad rara, ¿eh? Pero no tan rara en algunos lugares. Bueno, esto no sé si lo pudieron ver, le estaba contando de que los enfermos llegaban tarde al diagnóstico por la pandemia, en donde teníamos una oportunidad de tratamiento y diagnóstico precoz, y ahora ya hubo una disminución en los diagnósticos por la pandemia. Esto no pasó solamente con la tuberculosis, sino que pasó con muchas otras patologías, la gripe o algunas otras cosas que demoraron el diagnóstico y después ya era tarde.
Eh, y en realidad, hoy año 2024, esto es del 22, a nivel mundial, fíjense, 7 millones de casos de tuberculosis. Sin embargo, fue bajando en el 2020 y habla que durante la pandemia los casos reportados de tuberculosis subieron. O sea que la pandemia no tuvo solamente el impacto social en la gente que se murió, sino que demoró el diagnóstico de otras patologías como la tuberculosis. Entonces, cuando alguien le diga, si no hay más tuberculosis, no, pará, hay 10 millones nuevos de casos por año en el mundo. Bien, hablando un poquito de Mycobacterium bovis, muy poquito, les quiero comentar esto. Fíjense, no sé si está la fecha ahí, pero ahí está, viernes 29 de abril del año 22. Esto es del diario de Agroclave, que es un suplemento del diario La Capital. Aparece la tuberculosis en el ranking de las preocupaciones lecheras. Bueno, y habla de la mesa de productores. Niegan la gravedad, pero aseguran que se está trabajando en el sector técnico. Es una zoonosis, ¿eh? Como yo les dije, esto no debería pasar porque justamente las vacas tienen que estar vacunadas contra la tuberculosis. No se comercializa leche, sino está vacunada. Pero hace 2 años hubo Mycobacterium bovis. Y vamos a leer el último párrafo de esto. Dice, el hombre es muy susceptible a la infección, pero resistente a la enfermedad tuberculosa. Esto quiere decir que el hombre se infecta. De hecho, probablemente yo esté infectado con tuberculosis, después le voy a contar por qué, pero sin embargo no estoy enfermo de tuberculosis. Eh, Y el otro concepto es por qué justamente de tuberculosis no se enferma el que quiere, sino el que puede. O sea, hay que tener alguna predisposición genética, alguna predisposición en su sistema inmune, quizás hasta reacciones de hipersensibilidad que respondan en forma exagerada a esta anoxa, o sea, a este patógeno, que hace que me pueda enfermar. Cuando yo me hago la reacción de Mantoux, que son reacciones que vamos a hacer, a mí con la reacción de Mantoux, y a Juan Pablo también le pasa lo mismo, tenemos una reacción muy, pero muy grande, muy importante, con lo cual podemos decir, flaco, vos estás con tuberculosis. Sin embargo, estamos lejos de estar adelgazados y ser unos enfermos tísicos, pero indudablemente por nuestra actividad, alguna vez nos aspiramos el bacilo, lo controlamos por nuestro sistema inmune, quedamos con una inmunidad aumentada o una inmunidad más renovada, más que la vacuna, que cuando hacemos la reacción de Mantoux tenemos una reacción exagerada. Pero no estamos enfermos de tuberculosis, no somos pacientes bacilíferos, no somos pacientes que contagiamos la enfermedad. Porque la enfermedad, generalmente la tuberculosis primaria, que fue la que podemos haber tenido y que tienen el 90% de las personas que se infectan, el hombre es muy susceptible a la infección, la controlan, hacen una calcificación sobre todo a nivel del vértice pulmonar del lado derecho, porque el bronquio del lado derecho es mucho más vertical, no tan horizontal por el corazón. Entonces el principal, digamos, órgano y sobre todo dentro de los pulmones, el lóbulo que se afecta es el lóbulo apical del pulmón derecho. Ahí aparece como un foco de calcificación que queda por toda la vida. Probablemente eso nunca se reactive y nunca tengan tuberculosis. Y de hecho, cuando alguno saca una placa de tórax o si tenemos una reacción de Mantoux muy exagerada y ve un nódulo en el vértice del pulmón derecho, puede ser una secuela de una tuberculosis primaria que ni se enteró que lo tuvo y es una calcificación de ese granuloma. Se calcificó, cuando a veces ese granuloma puede hacer una necrosis gaseosa. Tuberculosis no es una enfermedad del tercer mundo, como siempre decimos que es una enfermedad del tercer mundo, muchas cosas, nosotros esto por suerte lo podemos compartir con el primer mundo, es una enfermedad que puede durar toda la vida, recuerden, no se enferma el que quiere, sino el que puede.
Cuando yo les conté que en la revolución industrial empezó la gente del campo, empezó a ir a las grandes ciudades, empezaron las grandes urbes, ahí empezaron condiciones de hacinamiento, con lo cual hubo más contagio de persona a persona y aumentaron los casos de tuberculosis. Y habla, el punto B dice resistencia natural, es lo que yo les comenté recién, que el hombre es muy susceptible a la infección, pero no muy resistente a enfermarse. Hay una resistencia natural de la enfermedad. Pero hay un 10% de personas que se enferman. Si yo digo que se contagian 10 millones de personas, y bueno, estamos hablando que hay 1 millón de personas que se enferman, y no es poco, es mucho a nivel mundial. Y de ese millón que se enferma, hay 50 que contagian, o sea que esta enfermedad está lejos de ser erradicada. La otra vez le conté, cuando hablamos sobre anthrax, de las guerras biológicas, que la viruela fue la primera enfermedad erradicada de la Tierra, se considera erradicada. También le conté que estaban los virus vivos, 2 laboratorios. Y la otra enfermedad que va en vías de erradicarse, pero todavía no, porque hubo casos en África, es la poliomielitis. Es una enfermedad viral en donde hay una vacuna, que es la Sabin y la Salk, una es infectiva, otra no infectiva. También es una vacuna que está logrando de que esta enfermedad, la poliomielitis, esté en vías de erradicación. Sería la segunda enfermedad erradicada de la Tierra. No está la tuberculosis en vía de ser erradicada. Normalmente se transmite por las gotitas de flush, es una enfermedad sobre todo respiratoria y digestiva. Actualmente les dije que era rara porque las vacas estaban vacunadas y no se comercializa productos lácteos sin que no tengan la certificación de la vacuna. Hablar 5 minutos, 3.000 gotitas de flush, ya tengo como 12.000 o 15.000 gotitas tiradas. Toser también. Cada una de esas gotitas de flush es una unidad infecciosa en donde teóricamente cada una de esas gotitas puede contagiar. Sin embargo, tiene que haber un contacto más o menos prolongado. No porque yo me subo a un colectivo y el de al lado mío esté tosiendo y tenga tuberculosis, voy a terminar contagiándome tuberculosis. Porque probablemente tenga resistencia natural, como pasa con el 90% de las personas, pero tiene que haber una exposición. Ahora, si yo convivo en un domicilio donde mi papá o mi mamá tienen tuberculosis y estoy todo el día aspirando bacilos, probablemente yo me pueda contagiar una tuberculosis. O sea que la puerta de entrada de la tuberculosis es prácticamente respiratoria. Luego, por otras cosas, puede diseminarse, como dijimos, al resto del organismo, aunque esa diseminación no es posible. Lo que hace repito, no es evitar que me enferme si se disemina. Aprovecho a preguntarte, Karina, ahí, ¿ustedes estás? ¿Estabas por ahí? Sí, hola, estoy. Está. Ahí en el Carrasco tienen ahora una sala específica de enfermos con tuberculosis o se internan aislados Sí, y eso. en realidad el Carrasco siempre se caracterizó por enfermedades infecciosas, por la internación de pacientes infectocontagiosas, pero últimamente están internando variado. No tienen una sala específica, sí lo que tienen son habitaciones aisladas para los pacientes diagnosticados con tuberculosis. Entonces los mantienen aislados, justamente por lo que dijiste antes del tema del contagio. Tanto enfermeros como personal de salud que entra en esa habitación tiene que entrar obviamente con un barbijo 3M, con camisolín, con indumentaria apropiada para evitar el contagio. Lo que yo Inclusive, que sí. no, te iba a decir, inclusive las habitaciones probablemente tengan filtros EPA, que son filtros que pueden retener la partícula infecciosa, la unidad infecciosa de tuberculosis. Sí, 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 hay algunas habitaciones, no sé bien cuántas, pero tienen, no son muchas, ¿eh? En realidad intentan no internar. El paciente que internan con tuberculosis es porque está muy deteriorado. En general coincide que son pacientes inmunocomprometidos, o sea que tienen HIV o SIDA
y además agregan una tuberculosis. Bien, sí, eso les comentaba al principio de la clase. Y con respecto vamos a hablar al final sobre lepra. ¿Tienen casos de lepra o tienen alguna sala Sí, especializada? en donde yo trabajo hay un área que se llama Creviot, no está en el laboratorio donde yo estoy, sino que está en otro lugar del hospital, que ellos son centro de referencia de tuberculosis y también de lepra. Bien, No sé bien, les puedo averiguar para la próxima clase qué porcentaje tienen, pero ellos reciben de varias localidades de Santa Fe para hacer el diagnóstico de lepra. Eh, Tengo entendido que hay muy poco y es muy difícil hacer el diagnóstico. Ellos so- están más centrados en lo que es Mycobacterium tuberculosis y las micobacteriosis atípicas. bien. Ahora cuando lleguemos a lepra, les voy a comentar algo sobre el diagnóstico de lepra. Les adelanto, uno nunca va a diagnosticar una lepra si no sospecha que ese paciente puede tener una lepra. O sea, para diagnosticar lepra tengo que pensar en la lepra. Y en general lo voy a terminar diagnosticando después por descarte si no lo pienso. Pero si sí pienso que es una lepra, voy a hacer el diagnóstico precoz. Pero bueno, después seguimos hablando. Sí, yo, De lepra. perdón, te quería agregar una cosa de que vos estabas Sí. hablando del contagio, que un paciente que tiene un directo y un cultivo positivo por tuberculosis puede contagiar al 80% de sus contactos familiares. En ¿Eh? cambio, cuando no es bacilífero, o sea que no, la baciloscopía es negativa, que sería el directo, el nivel de contagio baja bastante, a un 50%, con sus Bueno, contactos directos. bien, es justamente lo que estamos por decir ahora, eso de que yo hablaba de que en su momento se pensaba, antes de conocer la patología, de que era una enfermedad genética o hereditaria porque se contagiaba el padre y el hijo. En realidad no era que se heredaba, sino que se contagiaba. Cuando yo le dije que el paciente era bacilífero, es un paciente que elimina al hablar, al toser, bacilos de Koch, porque tiene una caverna tuberculosa llena de bacilos. Ese paciente bacilífero tiene la baciloscopía positiva, o sea, yo en el microscopio con una coloración de Ciel-Nielsen puedo detectar al paciente. Y esto es muy importante porque esta micobacteria, las micobacterias en general, sobre todo la lepra que no se cultiva, el diagnóstico demora bastante porque es una bacteria de crecimiento lento. Ahora hay métodos diagnósticos mucho más rápidos, pero por defecto se dice que esta bacteria demora hasta 60 días en crecer en forma visible en los cultivos. Entonces, yo tengo un paciente que sospecho que tiene una tuberculosis, yo no puedo estar 2 meses esperando para decirle, ah, señor, ¿se acuerda usted cuando vino que tenía un cuadro sospechoso de tuberculosis? Bueno, sí, era una tuberculosis. Hacer un examen directo, o sea, una correlación de Ciel-Nielsen, a nosotros nos lleva aproximadamente unos 15 minutos. Y esa muestra que yo hago el diagnóstico en 15 minutos, rápidamente, en 15 minutos, le digo, señor, usted tiene una tuberculosis. Porque yo hago una coloración de Ciel-Nielsen, que ahora vamos a ver alguna fotito, y veo bacilos ácido alcohol resistente en esa muestra, y ya tengo el diagnóstico, no puede ser otra cosa. Rápidamente comienzo el tratamiento, y ese paciente bacilífero con baciloscopías positivas cuando empieza el tratamiento rápidamente deja de contagiar. En 15 20 días, si el paciente empieza el tratamiento, sigue con su enfermedad, pero ya deja de ser un paciente muy contagioso. De hecho, probablemente sea un paciente que las baciloscopías puedan empezar a venir negativas. Ahora vamos a hablar de eso. Profe, Sí, esa prueba que decías de que sale en 15 minutos, ¿sería ese test de Mantoux o algo no, así? Ah, perdón. Está bien que me preguntás porque a lo mejor quedan dudas para otros. Lo que yo estoy hablando de 15 minutos es la coloración que yo hago de Ciel-Nielsen para colorear esta micobacteria. Así como hago un gram para ver un estafilococo, una Escherichia coli, hago un Ciel-Nielsen para ver la micobacteria. La prueba de Mantoux es una intradermoreacción que es la que vamos a hacer en el laboratorio cuando rotemos. La van a hacer entre ustedes.
¿Y la que tarda 2 meses? Es el ¿Cómo es? cultivo. Ah, el cultivo, ok. El cultivo. En realidad, hay métodos de diagnóstico como el Malditoff o otros métodos más automatizados en donde el diagnóstico se hace detectando ácidos nucleicos, o sea, reacciones tipo PCR, en donde yo puedo detectar directamente no solo si esa muestra tiene micobacterias, sino inclusive puedo detectar si tienen algún gen de resistencia a rifampicina o algunos otros fármacos que se utilizan. Sí, nosotros, Em, perdón, en el hospital sí. tenemos uno de esos que se llama GeneXpert, que podés detectar el gen de la resistencia a rifampicina. O sea, lo que hace es identificar al Mycobacterium tuberculosis en la muestra, puede ser cualquier tipo de muestra, desde líquido de punción, esputo, lavado broncoalveolar, y también te detecta el gen de la resistencia a rifampicina. Y eso, si lo largan, eso tarda 2 horas más o menos. Es como una PCR que está dentro de un equipo. Eso se hace para los pacientes HIV o que están graves, no se le hace a todos. Tengan en cuenta que esta micobacteria, como demora en crecer y por ahí el diagnóstico confirmatorio demora, el examen directo, o sea, la coloración de Ciel-Nielsen, es de suma importancia. Es uno de los diagnósticos directos más importantes porque produce justamente el diagnóstico, nos resuelve el diagnóstico de una patología infectocontagiosa y grave. Bien, cuando yo les conté del hacinamiento, hay algunos factores predisponentes, el paciente con SIDA, el paciente inmunodeprimido. Factores genéticos tiene que ver un poco con la resistencia natural que yo les dije, de tuberculosis no se enferma el que quiere, sino el que puede, y la exposición laboral. Ya les conté que yo vi, bueno, contacto estrecho con 2 médicos que tuvieron tuberculosis por exposición laboral y un alumno que en una de las rotaciones en la sala donde teníamos pacientes HIV positivo se contagió una tuberculosis. Bien, sigamos y después vamos a avanzar. Bueno, esto un poquito yo ya se lo fui diciendo en cuanto que la inmunidad, la tuberculosis primaria generalmente es autolimitada, está mediada por la inmunidad celular, por eso los pacientes HIV positivo con estadio avanzado, el déficit que más importante tiene es en su inmunidad mediada por células. Por eso tienen más infecciones virales, infecciones parasitarias, infecciones micóticas y micobacterias. No tienen tanto complicaciones por infecciones bacterianas, ya que la inmunidad frente a las bacterias es muy importante, la inmunidad humoral mediada por anticuerpos. En el caso de la tuberculosis, la inmunidad celular es la más importante. Estos fenómenos de hipersensibilidad retardada, que dice ahí, son los responsables de una respuesta aumentada a esta necrosis gaseosa que hace que se forme el granuloma, que hace que esa necrosis gaseosa se abra al bronquio y que por dentro de esa caverna tuberculosa haya millones de bacterias, en este caso de micobacterias. Una vez que se abrió el bronquio, ese paciente contagia y ese paciente es un paciente bacilífero. Ya hablamos de la vacunación. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito rápido. La tuberculosis crónica generalmente es la tuberculosis diseminada, que la teoría más aceptada es que hay una reactivación endógena por algunas causas en donde me inmunodeprimo, el estrés, el alcoholismo, alteración del estado general, pacientes que la desnutrición, pacientes sin hogar, los homeless que pueden tener una predisposición a la tuberculosis, que es una reactivación. O a su vez me puedo contagiar en forma exógena, o sea, me contagio de otro paciente. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no tenemos tiempo. Les dije, la tuberculosis suele ser sintomática, pasa percibida, mientras que la tuberculosis crónica es ese enfermo que dijimos que es tísico, en donde estaba con expectoración, anorexia, fatiga, purulenta o mucopurulenta, expectoración hemoptoica, ¿eh?
No quiere decir que todos los que tengan una expectoración hemoptoica o mucopurulenta sea una tuberculosis, porque cuadros respiratorios, como una bronquitis o una neumonía bacteriana, también puede producir ese tipo de expectoración. ¿Mm? Es rara las formas graves, es la diseminación de la tuberculosis justamente por la BCG, salvo pacientes inmunodeprimidos en donde los cuadros que yo he visto eran tuberculosis meningias o tuberculosis renales. Cuando aparece piuria, o sea, piocitos en una orina y no cultivo nada, porque no es una Escherichia coli, no es un estafilococo saprofítico, hay que pensar esos piocitos con cultivos negativos es que no sea una tuberculosis renal, porque yo haciendo un cultivo común en placa de agar sangre no puedo cultivar esta bacteria crece en medios especiales y demora hasta 2 meses. Entonces esa orina con piuria le tendría que hacer una coloración de Ciel-Nielsen para ver si veo los VAR, o sea, los bacilos ácido alcohol resistente. Voy a ir un poquito más rápido. El diagnóstico de la tuberculosis, igual que la lepra. Tengo que pensar que ese paciente que tiene tos con expectoración, que está adelgazado, que no tiene apetito, que tiene una sudoración nocturna sobre todo, no fiebre de 39, sino tiene 37,5, refiere que moja las sábanas a la noche, esa sudoración, y si encima le agrego una expectoración mucopurulenta, tengo que descartar que sea, o sospechar por lo menos que sea una tuberculosis. ¿Qué se les ocurre como diagnóstico diferencial? Acá, ya que hablamos la otra vez de diagnóstico diferencial, de un paciente que tenga pérdida de peso, anorexia, tos con expectoración purulenta, mucopurulenta, cansancio, astenia. ¿Con qué pueden pensar, en qué otra patología no infecciosa pueden pensar? Un paciente con pérdida de peso, decaimiento, tos con expectoración. Creo que lo dieron en patología o no lo dieron todavía. O sea que pensemos por otro lado, no infecciosa. Algo de pato. Puede ser un cáncer de pulmón. Exacto. El adenocarcinoma de pulmón, no sé si lo dieron, es justamente un cáncer de pulmón que es mucorreico, produce mucha patología. Entonces yo tengo un paciente que adelgaza, que tiene falta de apetito, que tiene tos con expectoración y hago un CIEL. Si el CIEL me da negativo porque no veo nada en el microscopio, la vaciloscopía es negativa, empiezo a descartar tuberculosis, tengo que irme para el lado de que puede ser una neoplasia pulmonar. El adenocarcinoma de pulmón, no sé si ya lo dieron, pero lo van a ver, que justamente es mucorreico, hemoptoico, y que produce todo el cuadro hasta llegar a la famosa caquexia, que son las enfermedades, el estado terminal de un paciente con cáncer. Acá tenemos una placa de tórax en donde es bastante inespecífica, pero este velamiento del parénquima pulmonar hay que pensar porque algún aumento en la traza bronquial tiene y hay que pensar que puede ser una tuberculosis o puede ser algún otro cuadro intersticial, alguna sarcoidosis o alguna otras cosas, pero bueno, tengo todo esto y esta placa de pulmón, algo tengo que buscar. Bien, esto lo vamos a pasar rápido, no lo voy a decir nada porque esto viene de otra charla que tuvimos que dar, esto lo paso, así que no tienen que leer nada de esto. ¿Cuál es la muestra especial para buscar tuberculosis? Y es la muestra de esputo. ¿eh? Cuando ustedes estén con un paciente, le van a decir al paciente que traiga una muestra de esputo. Seguramente el paciente no conoce lo que es una muestra de esputo, porque el paciente, le pueden decir, también el paciente traiga una expectoración, capaz que tampoco lo conoce. ¿Cómo conoce normalmente el paciente un esputo o una expectoración? ¿Cómo le dice en la calle? Alguno que se juegue. Un gallo. Bueno, muy bien. Se le dice gallo, se le dice catarro, se le dice verdoso,
se le dice lo que sea. Bueno, ustedes cuando hablen con el paciente no le tienen que decir, señor, usted tiene que traer una muestra de esputo o una expectoración. Señor, usted tiene que traer una muestra de gallo, de catarro, de lo que sea bien profundo. Preferentemente lo tiene que juntar a la mañana, porque a la noche se acumulan más secreciones. También tienen que estar en ayunas. No porque me cambie el resultado, porque si el tipo come galletita express y escupe, voy a tener pedacitos de galletita dentro de la muestra de esputo. Se tiene que inclusive cepillar los dientes, porque yo no quiero buscar gérmenes en la boca. Entonces se le explica muy bien que trate de juntar una expectoración, señor, un gallo bien profundo, y lo tiene que traer en un tarrito para que nosotros hagamos el examen directo y el cultivo. Porque si el tipo me trae saliva, esa muestra va a ser un falso negativo, va a tener una bruta tuberculosis, pero el paciente trajo saliva y entonces voy a dar un resultado negativo. No porque no tenga tuberculosis, sino porque es una muestra que no es representativa. También puede pasar a sangre, hay hemocultivos para sangre, ya les nombré lo de la orina en donde puede haber una tuberculosis renal, pero son mucho más raros los casos de tuberculosis hoy extrapulmonar. Obviamente, si estamos hablando que sospechamos una tuberculosis meningia, será punción de líquido cefalorraquídeo o una tuberculosis digestiva, en fin. Puede hacer lavado broncoalveolar, pero ya es un método invasivo, porque el paciente viene caminando. El paciente te refiere que tiene expectoración, sobre todo de mañana, que tiene sudoración. Entonces, la muestra es muy fácil, es juntar un poco de catarro adentro de un frasquito. También estas muestras se suelen hacer seriadas. ¿Por qué se hacen seriadas? Porque cuanto más muestras tengo, más posibilidades tengo de ver el bacilo. Con uno que lo vea, hace diagnóstico. Pero, por ejemplo, el caso de una empleada del laboratorio, que yo tengo la foto del ciel de ella ahora para mostrárselo, en 3 muestras que trajo de esputo, solo encontramos bacilo de Koch en una. O sea que en la primera y en la segunda, si bien una muestra representativa, no pudimos ver ningún bacilo de Koch. Acá tenemos una foto fea, después hay una foto más linda, en donde vemos una coloración de ciel con fondo azul y esos palitos de color fucsia teñidos con fucsina son los bacilos de Koch. Yo tengo un paciente que tiene una sospecha de tuberculosis con expectoración, pongo en el microscopio, ve esto, ya está. No puede ser otra cosa. Esto es una tuberculosis. Después crecerá, después le haré el antibiótico, el antibiograma, después lo clasificaré. Pero señor, usted es un paciente bacilífero, porque tengo la baciloscopía positiva, es un paciente que contagia y ya puedo empezar el tratamiento. Solo mirándolo en el microscopio en 15 minutos. A la diapositiva donde vemos la tercer pared que siempre fuimos viendo, me figura, ¿sí? Profe, se te corta un poco. Bien, ¿estamos? ¿Escuchan? Bueno, no porque se quedaron congelados. No, no puedo. Ahí los veo moverse, me parece. Así que quiere decir, Se empieza a escuchar, pero se corta, profe. se corta. ¿Hola? Hola, profe. ¿Estamos? Bueno, volvimos. A ver, me voy a cambiar de
Hola, ¿estamos? Ahora sí, profe. Bueno, avísenme. Disculpen, pero estoy al lado del router, o sea que... Bueno, le estaba diciendo que volvimos a esta famosa diapositiva que ya vimos en otras oportunidades. Finalmente llegamos... Esperá que alguien me mandó, se corta. Bueno, sí, ya sé que se corta. Bueno, ahí volvió. Buah. Recién ahora leo los mensajes del grupo. Bueno, les decía, llegamos a esta última pared, que es la pared de las micobacterias. Esta pared es una pared muy gruesa, es una pared rica en grasa, en cera sobre todo, en ácidos micólicos. Tiene el ácido lipo que no me muero. Profe, capaz si apagamos la cámara te ayuda un poco más con el internet, no sé. Listo. Bueno, apaguen las cámaras, los perdono. Dale. Apago mi cámara también. Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, bien, bien. Vamos, está bien. Dejamos ahí, no me muevo, sigo con el internet que estoy y vamos a seguir. Bueno, les estaba contando, ¿se compartió la pantalla? Sí. Sí, bueno. Le estaba contando que llegamos finalmente a esta pared. Esta pared es rica en cera, ácidos micólicos. ¿Vieron cuando ustedes tienen que depilarse, que utilizan cera? ¿Qué hacen con la cera para que se ablande? Calentamos. Exacto, lo que hacen es calentar la cera. Bueno, esto fue lo que le pasó a Robert Koch cuando él se cansó de mirar en el microscopio y tiró los preparados arriba de una estufa. Ese calor hizo que la pared de la micobacteria se ablandara y que entraran el colorante y pudiera luego ver los bacilos al otro día. No es que estaba cansado, sino que no los había podido ver. Hoy en día se utiliza también calentar al vidrio, al portaobjeto, con los colorantes para que esta pared se ablande, permita la entrada del colorante a su pared, luego se enfríe y cuando yo le pongo alcohol con ácido clorhídrico no se decolore más. Por eso se llama que resisten la decoloración con ácido que es muy potente. Bacilos, ácido, alcohol, resistente. Ácido alcohol es ácido clorhídrico y alcohol es una combinación que es un decolorante muy, pero muy potente. Sin embargo, como esta pared es tan gruesa, con tanta cera, al enfriarse no permite que salga el colorante, por eso yo la tengo que calentar para que entre el colorante. Así que llegamos finalmente a la tercera pared de las micobacterias. Entonces, siempre que tengo una sospecha de una tuberculosis, lo primero que voy a hacer es el examen directo. Ya les conté que era muy importante porque con el examen directo puedo hacer el diagnóstico mirándolo en el microscopio. Recuerden que el examen directo generalmente son muestras seriadas. Luego lo cultivo, luego hago el informe, luego hago el antibiograma, hago toda una serie de cosas, pero en 15 minutos yo ya tengo el diagnóstico. Acá tenemos la foto del ciel de Daniela, lo vamos a poner un poquito más grande. Ella nos trajo una muestra de esputo y que cuando la coloreamos, calentamos con un mecherito con alcohol, luego pusimos en el microscopio, esto es una coloración de ciel, y encontramos todos estos bacilos, esos palitos de color fucsia, de color rojo, en donde nos dijeron, Daniela, tenés
tuberculosis. ¿Cuánto tardamos? 15 minutos. Tengo más anécdotas para contarle porque ella tenía que ir todos los días al centro de salud a que le entreguen la medicación, por lo que yo les conté antes de que había bastante abandono de tratamiento, sobre todo en pacientes por ahí alcohólicos o homeless, en donde no cumplían el tratamiento, los tenían que ir a buscar. Bueno, en el caso de ella, después de un tiempo se hizo amiga de la enfermera y ya directamente, como sabía que era una persona que iba a cumplir con el tratamiento, le entregaba todos las pastillas para toda la semana. No hacía falta que vaya todos los días. Pero eso fue después que logró la confianza del personal de salud. Esta es otra foto, ¿eh? Cada uno, yo pongo el microscopio y veo esto, es una tuberculosis, punto, se acabó, no hay vuelta que darle. Después esperaré 2 meses a que crezca o la mandaré a algún centro especializado para que puedan hacer la PCR o algún otro método diagnóstico. Nosotros habitualmente, esto es del CDC, al esputo lo podemos crucificar. Esto quiere decir ponerle cruces al esputo. Cuando vemos esta parte de acá, escasa cantidad de bacilos ácido alcohol resistente, regular cantidad 2 crucecitas, abundante cantidad 3 crucecitas y muy abundante cantidad 4 crucecitas de bacilos ácido alcohol resistente. Esto de crucificar al esputo es importante porque puede servir para seguir el tratamiento. Estos pacientes contagian. Contagia a este, contagia a este, contagia a este, todos contagian. Obviamente el paciente de 4 crucecitas es mucho más contagioso porque es mucho más bacilífero que un paciente con una crucecita. Todos tienen tuberculosis, todos contagian, pero es importante ver cómo este paciente va evolucionando si estas crucecitas van bajando. Por ejemplo, vamos a ver, ¿están viendo este nuevo cuadro de que dice seguimiento? El cuadro este que dice seguimiento. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, perfecto. Fíjense, evolución favorable acá. Tenemos un paciente que arranca con 3 crucecitas, o sea, abundante cantidad de bacilos, algo resistente. Comienza el tratamiento, ya veo 2 cruces. Sigue el tratamiento, veo una crucecita, o sea que el paciente va disminuyendo la cantidad de bacilos. Hasta que después sigo haciendo hasta un año después baciloscopías y el paciente sigue siendo negativo. Yo les dije que el paciente cuando empezaba el tratamiento rápidamente dejaba de contagiar. Sin embargo, al mes yo puedo encontrar bacilos ácido alcohol resistente y decir, ¿cómo? ¿No era que el profe me dijo que a los 15 días dejaba de contagiar? No, a lo mejor estas bacterias que estoy viendo en esta muestra de esputo son bacterias no viables. O sea, son bacterias que se colorean pero están muertas. De todas maneras, lo ideal es encontrar un paciente con cieles negativos después de un tratamiento. Pero vamos ahora a la evolución desfavorable A. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente tiene 3 cruces, 2 cruces, o sea, viene mejorando su tratamiento y luego de un tiempo vuelve a aparecer su baciloscopía positiva, o sea, el paciente vuelve a hacerse contagioso. Esto puede ser porque el paciente abandonó el tratamiento, o sea, empezó a tomar las 4 pastillas, luego al paciente lo perdí, nunca más vino a control y volvió a tener baciloscopías positivas y es un paciente que contagia. Y esto es muy, pero muy grave, porque probablemente este paciente, el paciente A, lo que hizo fue seleccionar mutantes resistentes y entonces este paciente que tenía una tuberculosis por una micobacteria sensible, ahora hizo que solo sobrevivieran las resistentes. Él tiene una tuberculosis con una bacteria resistente, en donde no solo necesita tratamientos distintos, sino que a su vez este paciente está contagiando a otros con una micobacteria ahora resistente. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Qué le puede haber pasado a este paciente B? En donde yo empiezo a ver bacterias y nunca
dejo de ver micobacterias. En este caso, este paciente es lo más probable que se haya contagiado con una micobacteria resistente y que el tratamiento que yo esté haciendo no sea el adecuado. O sea, el paciente A contagió al paciente B. Entonces tengo directamente un paciente con una micobacteria resistente. Hay lugares en el mundo, por ejemplo, Perú tiene una alta tasa de micobacterias resistentes. Nueva York también tiene mucha tuberculosis resistente. Y el alumno que yo les conté que se contagió haciendo una rotación por el Hospital Carrasco, se contagió una micobacteria resistente. Y uno de los médicos que yo les conté también se contagió de una micobacteria resistente. El alumno, les cuento, no era alcohólico, no era drogadicto, no era desnutrido, era un urso de 2,5 metros que no pasaba por la puerta, me sacaba 2 cabezas a mí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es porque yo vea a uno grandote, no puede tener tuberculosis. Volvemos al principio, de tuberculosis no se enferma el que quiere, sino el que puede. Bueno, ¿se entendió lo de la selección de resistencia luego del tratamiento y contagiarme directamente con una micobacteria resistente? ¿Está? Sí, sí. Les quería decir un concepto más sobre esto y ya vamos terminando tuberculosis. Este paciente B tiene lo que se llama una resistencia primaria. ¿Por qué primaria? Porque ya se contagió con una micobacteria resistente. El paciente A tiene una resistencia secundaria, lo que se llama resistencia secundaria a abandono o mal toma del tratamiento. Las dos son graves, son micobacterias que necesitan tratamientos especiales y hay esta diferencia de lo que es resistencia secundaria a mal toma de medicamento o resistencia primaria cuando ya me contagio directamente con una micobacteria resistente. Estamos hablando entonces que las ciudades del mundo que tienen alta tasa de resistencia, estamos hablando de alta tasa de resistencia primaria por personas que no tomaron bien los medicamentos. O sea, ya se contagia con una micobacteria resistente. Bueno, todo esto lo vamos a pasar. Lo importante es que sepan que la micobacteria se puede cultivar. El medio de elección clásico es el Lowenstein-Jensen, que crecen estas bacterias así de color amarillito, y después hay otros, hay agares y medios líquidos, el Heidelberg y todo eso, que no importa que lo sepan, solamente que para tener este cultivo en un tubo, yo necesito esperar 2 meses. Y yo no puedo estar 2 meses para decirle al señor, usted tuvo o tiene una tuberculosis y se lo digo 2 meses después. Todo esto lo vamos a pasar. Todo me sirve para identificar distintas especies de micobacterias. Esto lo vamos a pasar. No vamos a decir nada de esto, ni lo tienen que saber. Como dijimos, PCR o sondas de ADN o métodos moleculares para identificar a las bacterias. Y por último, en tuberculosis, después 2 palabritas de lepra y terminamos, que son -5. Hace un tiempo atrás, no sé si está la fecha por ahí, en Rosario se detectaron casos de tuberculosis, en realidad micobacteriosis de piel, es una micobacteria atípica, no era Mycobacterium tuberculosis, era Mycobacterium abscessus, de personas que se realizaron tatuajes. 67 casos confirmados, justamente en la ciudad de Rosario, eran personas que no solo de Rosario, sino de las ciudades de alrededores de Rosario, y lo que estaba contaminado era la tinta con la que hacían los tatuajes. Luego se retiró a todos los tatuadores, a toda la tinta de esos tatuadores, y se vio que esta micobacteria, que al principio yo les nombré como micobacteria ambiental, micobacteria saprófita, micobacteria oportunista, bueno, se vio que habían contaminado la tinta de una partida, un lote de tinta de tatuadores, que los tatuadores no es que tenían la culpa, simplemente estaba contaminada la tinta y producían una infección granulomatosa en la piel. Es el Mycobacterium abscessus, como lo dice acá.
y hay una alerta epidemiológica, acá está, en el 2019 fue cuando se saca brote de lesiones cutáneas, o sea, tatuajes con identificación de micobacterias, eran lesiones granulomatosas, porque justamente la micobacteria es una infección granulomatosa, en la piel, en la zona donde se hizo el tatuaje. ¿Alguno se acuerda de esta situación? Les cuento porque ustedes tienen muchos tatuajes. Perdón, yo quería decir que en el Carrasco se hicieron muchos cultivos, vinieron muchas muestras de biopsias de piel y escarificaciones de piel y todavía tenemos los Mycobacterium guardados en el freezer. Acá en este caso, así como las muestras para buscar tuberculosis respiratoria son muestras de esputo, en general para buscar micobacterias de piel, la muestra es una biopsia y se manda a cultivo. Buenísimo, Cari, que la aclaración. Ahí te llegaron todas las muestras seguramente, los tatuadores, de los Sí, tatuados. sí, 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 fue, te digo, una revolución. Porque claro, digamos, no había mucha experiencia al respecto, pero empezaron a caer un montón de muestras y bueno, y el Mycobacterium crecía rápido, no era como el otro que tarda 2 meses. Así Las que, micobacterias atípicas crecen mucho claro, más rápido, esas oportunistas. En 7 días, 10 días, 15 días ya los sí, tenés. sí, 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 pero cuando se le hizo la baciloscopía enseguida se vieron. Así que, bueno, sí, obviamente también es de denuncia, así que eh, se hizo, de denuncia me refiero a que es una enfermedad de denuncia, como es la tuberculosis. Como es el Así dengue que, bueno, ahora, claro, exacto. como era el Entonces, COVID en su momento. sí, entonces enseguida ya toda la población se enteró y se empezó a hacer, obviamente, se hizo todo un llamado con la prensa por esto, porque después se descubrió que era la tinta, pero al principio no se sabía bien cuál era la causa. Genial, genial. Bueno, vamos a pasar esto y decimos un par de palabritas Acá están las drogas que se utilizan para tratar de primera y segunda línea. ¿eh? Pensé que está la medicina, la que descubrieron en el año 40 y pico, se sigue utilizando. Piracinamida, isosida, etambutol es una droga de elección, y habrá drogas nuevas ahora. Hay la rifampicina, hay mucha micobacteria resistente a rifampicina y generalmente una resistencia asociada a otras drogas, no es única solamente a rifampicina. Bueno, todo esto lo vamos a pasar, todo esto lo vamos a pasar, todo esto lo vamos a pasar. La mantula vamos a pasar y acá tienen la vacuna, es una cepa mutante atenuada, la BCG, producida con el Mycobacterium bovis, que es el bacilo de Calmet y Guerini. Y como dice ahí, brinda inmunidad relativa ya que no evita la infección, sino las formas diseminadas, sobre todo la meningia, la miliar, la renal o la vertebral. Y pasando a lepra, este es un paciente con una lepra lepromatosa. Yo nunca vi lepra lepromatosa, pero como acá hay muchos de Brasil, les quiero leer esto. En medio de la pandemia, la OMS advirtió por el avance de la lepra. Así como dije que la pandemia hizo bastante lío, también aumentó la lepra y disminuyó el diagnóstico. Afecta al cuerpo del paciente y a la mente del público. Y le voy a leer 2 anécdotas para terminar. Fíjense, esto y sobre todo los que son de Brasil. Me diagnosticaron lepra y me apartaron de la sociedad. Rita Casia, de 63 años, una de estas pacientes. La señorita Rita, como la conocen en el hospital Colonia de Curupaití. ¿Hay alguno de Río de Janeiro acá? Nadie. Bueno, el barrio de Jacarepaguá es un barrio muy famoso en Río, es donde está, creo que está el autódromo, digamos, para las carreras de Fórmula 1 en Jacarepaguá. Era famoso en mi época, no sé si hay otro. La cuestión que esta señora empezó, donde dice, mi historia empezó en el hospital de Curupaití, estando embarazada de mi hija.
Durante una de las revisiones en el hospital do Servidor en Río de Janeiro, la doctora detectó algo extraño en mi piel y me dijo que me quedara un poco más de tiempo para hacerme algunas pruebas. Cuando salieron los resultados, la actitud de la doctora cambió por completo, se alejó. Cuando me acerqué a ella y me entregó una carta en la que me decían que me habían excluido. No vi que me pasara nada malo y no entendí por qué me excluían. Le pregunté por qué, pero me respondió que tendría que ir a la clínica. Justo al salir de la habitación, oí como le decía a una enfermera que debía llevarse todo lo que yo había usado o que había estado en contacto conmigo y quemarlo. Mi historia, ya está, esto está repetido. Fíjense cómo dije recién que afecta la mente del público y el cuerpo del paciente. Eh, y por último, esto es de Argentina. Una palabra tuya bastará para sanarnos. La Biblia es uno de los libros que primero habla de la lepra, justamente habla de los milagros de Jesús, en donde curaba a los enfermos de lepra. En una época se usaban los leprosarios, que era donde se depositaban a los enfermos de lepra, que se les tiraba la comida como si como si fueran perros, ¿eh? En Argentina, los enfermos de lepra se hacía una cruz en la casa para que nadie se acercara. Esta es una señora que escribió un libro que se llama La palabra tuya bastará para sanar, más se llama Gisela Galimi, y en su historia empezó a conocer una vez que pudo nombrar que sus padres habían callado para protegerla de un estigma, la lepra, que padeció durante 8 años en plena adolescencia. 8 años en los que estuve enferma, fui al médico periódicamente, tomé remedios a diario y me curé sin nombrar la palabra maldita. Mis padres no me dijeron que tenía lepra para que yo no sufriera el estigma. Bueno, yo vi un caso de lepra, era una chica que solo tenía una manchita en el muslo. Lo más característico de la lepra es que como afecta la célula de Schwann, o sea, la célula nerviosa, porque la micobacteria avanza en la célula de Schwann, produce una piel, produce una anestesia de la lesión, la piel se pone lampiña, o sea, pierde el pelo, y es como una mácula. Estos son los países donde más lepra hay: Brasil, India y Pakistán, y acá en la zona de Indochina. Hay bastante lepra. Acá está, bueno, el pasaje de la Biblia en donde habla de Jesús cuando curaba a los leprosos. Y en Argentina, para terminar, cada año se detectan 200.000 casos de lepra nueva en el mundo. El 80% ocurre en Brasil, India e Indonesia. En México, este es el señor que descubrió la lepra. La lepra no se cultiva, el Mycobacterium leprae no se puede cultivar. Por eso el diagnóstico es con un examen directo, y para contagiarse lepra tiene que haber un contacto muy íntimo. No es que si yo abrazo a una persona con lepra me voy a contagiar. Por eso era ridículo que a esta señora la echaran del hospital, que no la pudieran tener, eh, o la chica esta que no le dijeron nunca que tenía lepra. Es un contacto muy íntimo de meses en donde yo tengo que estar en contacto con una persona con lepra y ahí me puedo llegar a contagiar. Se contagia también por vía respiratoria, pero preferente, sobre todo, afecta la piel. Esta manchita que tenemos acá en el brazo, o esta manchita de este chico, son cuadros de lepra tuberculoide, se llama, porque una lepra donde hay pocos bacilos, pero esta piel de acá es una piel lampiña, sin vello, y sobre todo no tiene sensibilidad. Si yo le toco acá al paciente, le pregunto qué siente, va a decir no siento nada, mientras que si toco esta zona de la piel, sí va a tener sensibilidad. Bueno, después produce una serie de características clínicas, la lepra lepromatosa leonina, típico de esto, bueno, son pacientes, como verán, de Indonesia. En fin, bueno, hay mucho más para hablar de lepra, creo que dejé de compartir. ¿Quiere prender las cámaras para despedirnos y cualquier cosita? ¿Alguna duda?
Bueno, creo que están entrando desesperados unos mensajes de Larisa que quiere conectarse. Lo vi así de reojo. Así que bueno, lepra es un tema importante, lo vamos a tomar. No pude desarrollarlo para no hacerla más larga. Y tuberculosis, ni hablar. Así que eso lo completan con el libro, tanto tuberculosis como lepra. Bueno, nos vemos próximamente. Chau, profe. Profe. Chao. Gracias.